Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, el tema correspondiente para el día de hoy es ecuaciones de Cauchy. Bien, habíamos dicho que una ecuación de Cauchy es una ecuación de la forma eh, digamos que fuese una ecuación, bueno, una ecuación de la forma a su n, Ingeniero, disculpe. digamos, Se escucha que hay como un eco. sí, pero alguien tiene encendido el micrófono y el celular seguramente, la computadora y el celular al mismo tiempo seguramente. Bien, ahora ya no, ¿verdad? Todo bien. Sería a sub n, x a la n, la enésima derivada. Em, Vamos a poner la enésima derivada entre paréntesis, ¿verdad? Para que no parezca exponente. Luego, eh, el segundo término, perdón, el término de grado 2 con la segunda derivada. Luego el término de grado 1 con la primera derivada, más el término independiente con la función sin derivar, igual a otra función. Esta se le llama ecuación no homogénea porque aparece esta función g de x. Es de Cauchy porque aparecen estos monomios, ¿verdad? Monomio de grado 1, monomio de grado 2, monomio de grado n. Cuando aparecen esos monomios, es de Cauchy. Si no aparecen esos monomios, es coeficientes constantes. Bien, entonces la forma de resolución habíamos mencionado que era, em, convertíamos esa ecuación de Cauchy, perdón, encontrábamos una solución homogénea asociada. La solución homogénea asociada. Y la solución homogénea viene dado por la misma ecuación de ecuación diferencial de Cauchy pero igualada a cero. Esa es la solución homogénea asociada. Luego convertíamos un polinomio que era de la forma, eh, bueno, primero utilizábamos la solución y igual a x a la r o m, no me acuerdo cuál era la letra que usábamos, igual a x a la r. Y eso nos daba una expresión un polinomio de la forma
a su... Bien, creo que mejor voy a utilizar un polinomio, una ecuación diferencial de grado 2. Y también creo que la clase pasada nos quedamos que les iba a explicar cómo se usaba una sustitución. Entonces, creo que voy a volver a la presentación. Dejémoslo hasta aquí por mientras. Pe- Bueno, dejémoslo hasta ahí por mientras. Después vamos a arreglar esto. Eh, bien, la última clase que tuvimos fue que las ecuaciones diferenciales de Cauchy se pueden utilizar usando este cambio de variable. X igual a e a la t. Anal- eh, Análogamente, les expliqué de dónde surge esta X y de dónde surge esta exponencial, ¿verdad? Este es porque las ecuaciones de Cauchy tienen un monomio X a la n y nosotros usamos la sustitución X a la m, ¿verdad? Mientras que para la exponencial usamos la sustitución en y igual a la mt. Entonces, si m vale 1, entonces nos queda eso. Y si m vale 1 en esta exponencial, nos queda esta otra exponencial. Bien, pero eso no es lo importante, sino qué hacer después de esto. De eso podemos pasar a esto, aunque no es necesario. Y bueno, es necesario para encontrar las derivadas, aunque se pueden encontrar con esta sustitución sin utilizar el logaritmo de x igual a t. Bien, em, la primera derivada les dije que era la primera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x por la primera, 1 sobre x por la primera derivada de y con respecto a t. Miren que estas dos derivadas son diferentes, ¿verdad? Una es con respecto a x y otra es con respecto a t. Sí es cierto que es la primera derivada de y, pero con respecto a las variables dependientes diferentes, ¿verdad? Independientes diferentes. Bien, y para llegar a esto lo que hicimos es una regla de la cadena, una simple regla de la cadena, que al final solo le agregamos el diferencial de t y nos enfocamos con este segundo término, el diferencial de t con respecto a x, que es igual a 1 sobre x. Solo deriven esta segunda sustitución. Bien, la segunda derivada. Volvemos a hacer, bueno, aquí no hice regla de la cadena. Lo que hice fue separar las derivadas. O sea, la segunda derivada de y con respecto a x es la derivada de la primera derivada. Solo separé las derivadas. Es la derivada de la primera derivada de y con respecto a x.
Bien, la primera derivada de y con respecto a x es este corchete, ya lo habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Como 1 sobre x, la primera derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a x es 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Después, lo que hice fue intercambiar, vamos a ver. Ah, bien. Lo que hice fue derivar la primera derivada de y con respecto a t. Bien, vamos a hacerlo así. Lo que hice fue derivar esto de aquí con respecto a x. Entonces, se puede derivar eso con respecto a x, una, porque esto depende de x. Es un producto de funciones. Una función es 1 sobre x y la otra función es la derivada de y con respecto a t. Saben que t implícitamente depende de x. Aquí tenemos, ¿ves? Que t es igual a logaritmo de x. Entonces se puede utilizar la derivada de un producto. Y la derivada de un producto sería, se copia la primera función y se deriva la segunda función. Se copia la segunda función y se deriva la primera función. Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que... Bien, aquí en esta derivada de aquí lo que se hizo fue hacer un intercambio de diferenciales que están en el denominador. El diferencial de x pasó por se intercambió con el diferencial de t. Una conmutación hicimos. Entonces, nuevamente me volvió a quedar el diferencial de y con respecto a x. Y ese diferencial de y con respecto a x ya lo teníamos en la primera derivada. Lo volvemos a copiar. Todo esto, solo eso lo volvemos a copiar ahí, nada más. Y luego solo sacamos factor común, 1 sobre x al cuadrado. Entonces me quedó esta expresión de aquí. 1 sobre x al cuadrado multiplicado por la segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t. Entonces queda de la siguiente forma. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. La segunda derivada de y con respecto a t, menos la primera derivada de y con respecto a t. Así me quedo de esa forma. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado multiplicado por la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t. Bien, todas estas derivadas que acabamos de tener, tanto la primera derivada, tanto la segunda derivada, sirve para eliminar la variable x. Para eso sirve. Entonces buscamos una función semejante a la primera derivada y a la segunda derivada, suponiendo que a ustedes les aparezca una ecuación diferencial con la segunda, donde aparezca la segunda derivada. Si les apareciese la tercera derivada, entonces esta es la sustitución que vamos a utilizar. Bien, esto que está de último es la sustitución que vamos a utilizar. ¿Cómo llegamos ahí? Bien, volvemos a separar la tercera derivada. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Y como ya tenemos la segunda derivada, volvemos aquí. La segunda derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x al cuadrado, diferencial de la segunda derivada de y con respecto a t, menos la derivada de y con respecto a t. Esa es la segunda derivada. Todo esto lo volvemos a derivar, pero con respecto a x. Y volvemos a hacer la derivada de un producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? Se copia la primera función y se deriva la segunda función. Se copia la segunda función y se deriva la primera función. Eh,
Bien, entonces aquí sería, esta sería la primera función, se copia acá y se deriva allá, ¿verdad? Se copia aquí y se deriva acá. Y esta es la segunda función, se, se deriva acá y se copia allá. Bien, ahora nos interesa la derivada de esta función, ¿ve? La derivada de esta función, que es esto de aquí. Sabemos que t de alguna forma depende de x, porque t es igual al logaritmo de x. Entonces se puede derivar esa función. Em, lo que se hace es intercambiar otra vez las diferenciales. Entonces, el diferencial de x, este diferencial de x, se intercambia con uno de los diferenciales de t que hay ahí. Ahí hay dos diferenciales de t, porque es la segunda derivada. Entonces, obviamente se va a cambiar con el que aparece la derivada de y. Con el que aparece la derivada de y. Solo el diferencial se cambian, ¿verdad? Los diferenciales que están en el denominador. Y me queda nuevamente la primera derivada de y con respecto a x. Ya que era igual la derivada de y con respecto a x, era igual a 1 sobre x. Es igual a 1 sobre x, la primera derivada de y con respecto a t. Entonces esto de aquí lo sustituimos acá, ¿verdad? Lo demás solo lo copian. Bien, y luego sacan factor común 1 sobre x al cubo. Si sacan factor 1 sobre x al cubo, nos queda, eh, saco 1 sobre x al cuadrado, saco 1 sobre x y me queda 1 sobre x al cubo. Saco factor común 1 sobre x al cubo y me queda negativo 2. Negativo 2. Bien, en la primera parte, esta es la primera parte, al sacar factor 1 sobre x al cubo, me queda, em, aquí hago la propiedad distributiva de las derivadas y me queda la tercera derivada de y con respecto a t. Aquí me queda, aquí me queda dos veces la primera derivada, negativo dos veces perdón, negativo dos veces la segunda derivada en esta segunda expresión. Pero siempre volviendo a hacer propiedad distributiva aquí, me queda también la segunda derivada de y con respecto a t. Entonces, estos dos son términos semejantes. Y la segunda y los coeficientes son negativo 1 y negativo 2, que se convierte en negativo 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t. Y luego me queda solo la primera derivada de y con respecto a t, que antes me había quedado un negativo 2, se multiplica con este otro negativo de aquí y se me convierte en positivo 2. Esa sería la segunda derivada, la tercera derivada de y con respecto a t. La tercera derivada, permítame. Bien, la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x a la 3 multiplicada por la tercera derivada de y, pero ahora con respecto a t, menos 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t, más 2 veces la primera derivada de y con respecto a t. El objetivo es sustituir todo lo que diga tercera derivada con respecto a x y cambiarla por derivadas que dependan de t. Eliminar la variable x, ese es el objetivo. No es eliminar la variable y, es eliminar la variable x por la variable t. Ese es el objetivo de estas sustituciones. Bien, entonces nos queda una ecuación de segundo orden, nos queda una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Entonces eso lo vamos a escribir allá. Bien, entonces
sería una ecuación diferencial de Cauchy, donde aparece el monomio x a la 2 por la segunda derivada, más el monomio x a la 1 por la primera derivada, más el monomio x a la 0 por la función sin derivar igualada a otra función, tenemos la ecuación, la solución homogénea asociada de la siguiente forma. A sub 2 x a la 2, la segunda derivada de y, más a sub 1, x a la 1, la primera derivada de y, más a sub 0, y igual a 0. Esta es una ecuación de Cauchy. Cauchy. Pero si utilizamos la sustitución y igual a x a la, perdón, si usamos la sustitución x igual al logaritmo de, a t igual al logaritmo de x, o si usamos la sustitución x igual a e a la t, entonces se nos convierte en una ecuación de Cauchy en una ecuación de coeficientes constantes de esta forma. ¿Ves? A sub 2, la segunda derivada de y, más a sub 1 menos a sub 2, y más a sub 0. Aquí es y prima, perdón. Aquí es y prima y aquí es y al final, el tercer término, igual a 0. Esta ya es una ecuación de coeficientes constantes. Para eso sirve esa sustitución, para convertir una ecuación diferencial de Cauchy a una de coeficientes constantes. Ya saben cómo resolver una ecuación de coeficientes constantes. Ya saben ustedes cómo resolver una ecuación con coeficientes constantes. Bien, entonces resolvamos ejemplo. Sería número 1. La tercera derivada de y más x a la menos 2. La primera derivada de y menos x a la menos 3. Y igual a logaritmo de x sobre x a la 4. ¿Verdad? Cabe mencionar que si yo no le pongo paréntesis a esto, significa que el argumento de logaritmo siempre es x. No vayan a cancelar x con esta otra x de acá abajo, ¿verdad? Porque esta x está dentro de un argumento. Aunque no le ponga paréntesis, pertenece al logaritmo. Está dentro de un argumento. Segundo, a mí no me han enseñado cuando tienen exponentes negativos. Entonces, para poner los positivos, a toda la ecuación diferencial la puedo multiplicar por x a la 3, a cada una de los términos, ¿verdad? Y sería lo más lógico porque recuerden que la tercera derivada de y tendría que haber un monomio de grado 3. En la segunda derivada de y debería haber un monomio de grado 2. En la primera derivada de y debe haber un monomio de grado 1. Y donde aparece y no debe haber un monomio. O debe aparecer un monomio de grado 0, si lo quieren ver de esa forma. Bien, entonces nos quedaría x a la 3, la tercera derivada de y, más x a la 2, x a la 1, la primera derivada de y, menos x a la 0 por y, igual a logaritmo de x sobre x. Bien, ahora usamos la sustitución
la sustitución x igual a e a la t. Con esa sustitución nos queda una ecuación diferencial de la siguiente forma. Y nos queda una ecuación de coeficientes constantes, pero no la voy a escribir directamente, sino que voy a hacerla paso a paso. Sería, primero voy a escribir x a la 3. Y la tercera derivada de y es 1 sobre x a la 3 multiplicada por la segunda derivada, la tercera derivada de y, pero ahora con respecto a t, menos 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t, más 2 veces la primera derivada de y con respecto a t. Eso habíamos mencionado. Y más x por la primera derivada de y. Y la primera derivada de y, pero con respecto a x, recuerden que todo esto, toda esta ecuación diferencial depende de x. Ahora yo la estoy haciendo que dependa de t con la sustitución. Sería la primera derivada de y sería 1 sobre x por la primera derivada de y con respecto a t. Menos, aquí solo hacemos este cambio, que y depende de t. Recuerden que t, que x, bueno, así dejémoslo, que y depende de t. Es igual a logaritmo de x, perdón, logaritmo de x, sí, pero logaritmo de x habíamos dicho que era logaritmo de x es igual a t. Entonces ponemos aquí que en vez de logaritmo de x vamos a escribir una t entre x y x es e a la t. Simplificando, nos queda, esto se elimina con esto se elimina con esto, y solo nos queda una ecuación diferencial que depende de t. Ahora, sería la tercera derivada de y con respecto a t, menos 3 veces la segunda derivada de y con respecto a t, más 2 veces, más 3 veces la primera derivada de y con respecto a t. ¿Por qué más 3 veces? Porque estos dos son términos semejantes. Entonces sumo 2 más 1, 3. Menos la derivada de y con respecto a t. Bien, no escribamos esa t porque nos confunde. Entonces borremos todo esto otra vez. Y solo dejemos con la primera derivada. Y ya sabemos que depende de t. Entonces sería la tercera derivada de y menos 3 veces la segunda derivada de y más 3 veces y, la primera derivada de y, perdón, menos y igual a t, e a la menos t, pongámosle. Bien, entonces esta ecuación, vamos a ver aquí qué hacemos. Esta ecuación era de Cauchy, ecuación diferencial de Cauchy. Y esta nueva ecuación es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Ya saben cómo resolver una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Solo que ahora depende de... Antes la de Cauchy era y que dependía de x. Ahora la de coeficientes constantes es y que depende de t. Y resuelven la de coeficientes constantes. Primero encontramos la solución homogénea asociada. Sería la tercera derivada de y menos 3 veces la segunda derivada de y más 3 veces la primera derivada de y menos y igual a 0.
la convertimos a polinomio. Sería r a la 3 menos 3 veces r a la 2 más 3 veces r a la 1 menos 1 igual a 0. Y luego es un producto notable, ¿verdad? Sería r menos 1 a la 3 igual a 0. Y luego r menos 1 igual a 0. Bueno, sería r menos 1 igual a 0. R igual a 1. De multiplicidad 3, ¿verdad? De multiplicidad 3. Entonces la solución homogénea asociada es C1 e a la RT. C1 e a la 1T más C2 e a la 1T. Pero para que sean linealmente independientes, le tengo que multiplicar por una T. No es X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora es una función que depende de T, no de X. Más C3 e a la 1T. Pero para que sea linealmente independiente, con la primera tengo que multiplicarla por una t. No es x, ¿verdad? Es t. Pero aquí se dejaría de ser linealmente independiente con esta, entonces le tengo que multiplicar por otra t y se convertiría en t a la 2, t a la t. Bien, esa sería la solución homogénea asociada. Ahora, si alguien de ustedes quiere dejarla en términos de x, pues solo sustituya. También una respuesta equivalente sería, pero que dependa de X, sería como E a la T, habíamos dicho que era, según la sustitución que usamos, es X. Entonces aquí se nos convierte en C1, X, más C2, X también, ¿verdad? Pero por T. Y T, según la sustitución que usamos, es logaritmo de X. Entonces sería X logaritmo de X, más C3 sería X logaritmo de X al cuadrado. Esa es una solución homogénea equivalente. De hecho, esta es la respuesta que deberíamos estar esperando. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial a nosotros nos la dieron originalmente en términos de X y de Y. Entonces tenemos que dejarla en términos de X y de Y la solución, no en términos de T y de Y. Bien, y la solución particular va a depender de g de x, ¿verdad? O de g de t. Si g de t tiene una forma de exponencial, pues usamos coeficientes indeterminados. Si g de t tiene una forma que no es exponencial ni polinómica, entonces usamos variación de parámetros. De hecho, podemos usar cualquiera de las dos y nos daría la misma respuesta. No sé cuál prefieren que usemos ahorita, si variación de parámetro o coeficiente indeterminado. Use variación de parámetros. Bien, la variación de parámetros dice que, pero bueno, voy a utilizar, voy a hacer como que depende de t, ¿verdad? Todavía, porque recuerden que la coeficientes constantes, eh, la función depende de t, entonces con esa voy a trabajar, con una función que depende de t. Entonces, y1 sería e a la t, y2 sería t, e a la t, y y3 sería t a la 2, e a la t. Noten que con esto que acabo de hacer, vemos que nos va a quedar un bronceado un poco, perdón, no es W1, es W, un poco extenso. Pero el compañero así lo pidió, entonces vamos a hacerlo así. Bien, creo que voy a necesitar un poco más de espacio. Entonces,
voy a hacer lo siguiente. Solo voy a copiar la primera solución, que es e a la t, y las derivadas. E a la t y e a la t. Ahora, la segunda función es t, e a la t. La derivada de eso sería, se copia la primera, se deriva la segunda, se copia la primera, se deriva la segunda, se copia la segunda y se deriva la primera. Sería t menos 1 e a la t, perdón, t más 1 e a la t. Esa sería la primera derivada. Y la derivada de la primera derivada sería, se copia la primera, se deriva la segunda, se copia la segunda y se deriva la primera. Sería t más 2 e a la t. Ahora, eh, t a la 2 e a la t. Se copia la primera, se deriva la segunda, se copia la segunda, se deriva la primera. Sería t a la 2 más 2t e a la t. Esa sería la primera derivada. Ahora la derivada de esa primera derivada sería, se copia la primera función, se copia el paréntesis sería en este caso, y se deriva la exponencial, se copia la exponencial y se deriva el paréntesis, sería 2t más 2. Sería t a la 2, 2t más 2t, 4t, más 2, e a la t, y solo el bronsquiano. Con el otro método ya hubiéramos terminado, ¿verdad? El determinante sería esto por el determinante de esto, más esto por el determinante de esto otro, más esto por el determinante de estos dos, ¿verdad? Y quedaría e a la t por el determinante. Ujú. Ahí sí va a estar un poco complicado. Sería e a la 2t primero, primeramente. Y luego la multiplicación sería t a la 3. Aunque vamos a ver. Así, t a la 3 más 4t a la 2 más 2t más t a la 2 más 4t más 2. Ese es solo el primer determinante. El segundo determinante es negativo, t, e a la t, y me queda, sería, no, sería, aquí sería a la 3t, no era e a la 2t, era e a la 3t. Ahora sí, aquí también es e a la 3t. Y nos queda, porque hay tres exponenciales multiplicándose. Y dentro del paréntesis me queda solo t a la 2 más 4t más 2. Eh, más 2, ¿verdad? Menos, y no, me faltó el menos también de allá, del anterior. Aquí me faltó el menos. Sería menos, la otra diagonal que sería t a la 3 más 2t a la 2, menos 2t a la 2, menos 2t a la 2, menos 4t
Bien, la otra era menos t e a la 3t. En la primera diagonal sería t a la 2 más 4t más 2. T a la 2 más 4t más 2. Y la segunda diagonal es negativa, que sería t a la 2 menos 2t. T a la 2 menos 2t. Más la última y, 3, que sería t a la 2, e a la 3t. La primera diagonal sería t más 2 menos la segunda diagonal, que sería menos t menos 1. Bien, simplificando nos queda, este término se cancela, este se cancela con estos, y hasta ahí, ¿verdad? Ah, este también se cancela con este. En la segunda paréntesis, estos términos se cancelan, son semejantes, y estos se simplifican. Esto se cancela en el tercer paréntesis, esto se simplifica. En el primer paréntesis se simplifica, no se simplifica nada. Ah, sí, estos dos. 2 más 2. Vamos a ver si está bien ese 2 más 2. La primera es 2 y la segunda es, vamos a ver, t a la 3 más 4t a la t a la 3 más 4t a la 2 más 2t. Este es 2t, aquí hay una t. Eh, luego t a la 2 más 4t más 2. Y entonces ahí no se simplifica. Bien, entonces nos queda t a la 2. T a la 2. Bueno, mejor lo escribo porque siento que estoy un poco confundido aquí. Sería e a la 3t, paréntesis. En el primer paréntesis me quedó t 2t más t a la 2, 2t más t a la 2, eh, más 2. Y en el segundo paréntesis me quedó, si hago la propiedad distributiva de la t que está por fuera, porque saqué la e a la 3 de factor común, entonces me quedó una menos t multiplicado por el paréntesis, se convierte en menos 4t. 4t menos 2t más 2t a la 2. Y en el último paréntesis me quedó 2t a la 2 más 2t a la 2 menos t a la 2. Y eso va a ser igual a e a la 3t. Simplificando ese otro nuevo paréntesis sería, se cancela estos cuadráticos. Estos se suman. eh, estos se cancelan. Y solamente eso. Entonces nos queda 4t a la 2 menos 4t más 2. Bien.
Ese es el bronsquiano. Luego falta el bronsquiano 1, falta el bronsquiano 2, falta el bronsquiano 3 y solo nos quedan 8 minutos. Entonces no es conveniente hacerlo por variación de parámetros. Es bien extenso. Entonces hagámoslo por coeficientes indeterminados. Sí, mejor. Bien, entonces la solución particular a asumir sería siempre tomando en cuenta GDT, tomando en cuenta GDT, sería una exponencial multiplicada por un monomio de grado 1. Entonces la escribimos, una exponencial e a la menos t multiplicada por un monomio de grado 1. Sería AT más B. Ahora comparemos que esa solución particular solo no sea linealmente independiente con la B, sea linealmente independiente con con las homogéneas, con las tres homogéneas. Y vemos que el exponencial es totalmente diferente. Una exponencial con exponente negativo es diferente a una exponencial con exponente positivo. Entonces, son LI, son linealmente independientes. Entonces, no nos preocupa, solo la derivamos 3 veces. La primera derivada se copia la exponencial y se deriva el paréntesis. La derivada del paréntesis es A, más se copia el paréntesis y se deriva la exponencial. La derivada de la exponencial, la misma exponencial, solo que negativa. Entonces sería eh, menos AT menos B y la derivada del paréntesis solo era A por la exponencial. Esa es la primera derivada. La segunda derivada de Y se copia el paréntesis y se deriva la exponencial. Entonces sale negativa. La ponemos positiva, ¿verdad? A por T más B menos A. Ahora se copia la exponencial y se deriva el paréntesis. La derivada del paréntesis solo es menos A. Y se copia la exponencial. Y la tercera derivada de la particular es, nuevamente se copia el paréntesis y se deriva la exponencial. Entonces nuevamente le cambiamos los signos a estos, a el paréntesis. Aquí pongámosle menos 2A más 2A. Y se copia la exponencial y se deriva el paréntesis. La derivada del paréntesis solo es A. Y la exponencial. Bien, entonces me interesa en G de T. ¿Quién es G de T? Solo es, vamos a ver, G de T. Es T e a la T. Es T e a la menos T. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa un monomio de grado 1 multiplicada por la exponencial en la tercera derivada. Vamos a ver cómo es la ecuación diferencial. Sí, en la tercera derivada solo me interesa el monomio de grado 1. Entonces sería este con este. Lo escribo, sería menos a t a la menos t. Volvamos otra vez a la ecuación diferencial. Me interesa ahora menos 3 veces la segunda derivada. Entonces me enfoco en la segunda derivada y la multiplico por menos 3. Aquí la multiplico por menos 3. De hecho, ya la voy a estar copiando. A la segunda derivada la multiplico por menos 3. En la ecuación diferencial de coeficientes constantes que nos quedó, a la primera derivada la multiplico por más 3. Y
Aquí es más 1. Aquí es más 1. Y la y la multiplico por menos 1. Aquí la multiplico por menos 1. Ya con eso ya no necesito estar viendo la ecuación diferencial. Bien, entonces en la segunda derivada me interesa el término que el monomio de grado 1 con la exponencial. Sería menos 3a t e a la menos t. En la primera derivada también solo me interesa el monomio de grado 1 con la exponencial. Sería menos 3a t e a la menos t. Y en y sin derivar también solo me interesa el monomio de grado 1 multiplicada por la exponencial. Sería menos a t e a la menos t. Simplificando, se eliminan las exponenciales y se elimina el parámetro t. Ve el monomio t. Entonces me queda, aquí es una a, ¿verdad? Entonces me queda un 1 acá y aquí me queda menos a más 3, menos 3a, menos 4a, menos 7a, menos 8a. O a es igual a 1 octavo negativo. Y encontré el valor de a. Y el valor de b lo voy a usar, como no existe, ya no hay más g de t, voy a asumir otro g de t. Voy a escribir 0 e a la menos t. No existe, pero se puede escribir así. En la ecuación diferencial original se puede agregar un 0 e a la menos t. No hay ningún problema, no pasa nada. Entonces, eso significa un término independiente multiplicado por una exponencial. Entonces sería estos 3 multiplicada por la exponencial. Serían estos 3 multiplicada por la exponencial, estos 2 multiplicada por la exponencial y esta b multiplicada por la exponencial. Bien, los últimos 3, donde aparece en la tercera derivada, sería menos b más 2a más 3a sería. Más 3a multiplicada por la exponencial. En la segunda derivada sería menos 3, paréntesis, b menos 2a multiplicada por la exponencial. En la primera derivada sería más 3, paréntesis, menos b más a por la exponencial. Y menos b multiplicada por la exponencial. Solo el término independiente multiplicada por la exponencial, ¿verdad? Entonces aquí se eliminan las exponenciales y solo me quedan los términos independientes. Me queda 0 igual a menos b más 3a menos 3b más 6a menos 3b más 3a menos b. ¿Qué se simplifica ahí? Solo término independiente, b semejante, ¿verdad? Sería, solo las a sería 3a más 6a, 9a más 3a, 12a. 12a. Y las b's sería menos b, menos 3b, menos 4b, menos 7b, menos 8b. Menos 8b. Si todo lo divido entre 4, me queda 0 igual a 3a menos 2b. Y a es un octavo, entonces sería 0 igual a 3 por menos un octavo
menos 2b. Entonces b va a ser igual a 3, negativo 3 sobre 16. Negativo 3 sobre 16. Bien, entonces la solución particular sería la exponencial multiplicada por un monomio de grado 1, ¿verdad? A vale 1/8 por t más b, que es el término independiente, es 3/16. Esa sería la solución particular. Otra forma de encontrar la solución particular sería cambiar todo lo que diga t por logaritmo de x, ¿verdad? Eso había sido la sustitución inicial. Eh, t igual al logaritmo de x. O x es igual a e a la t. Y como aquí tenemos e a la menos t, perdón, entonces sería x a la menos 1 multiplicada por menos 1/8 t, que es logaritmo de x, menos 3 sobre 16. Esa sería otra solución particular, que es la que necesitamos realmente porque queremos la ecuación en términos de x y de t. Y la solución general, pues solo es la suma de la homogénea que encontramos más la particular. Cualquiera de las homogéneas que dependen de t, perdón, la homogénea que depende de t más la particular que depende de t, o la homogénea que depende de x y la particular que depende de x. Siempre y cuando estén buenas, entonces esta también va a estar buena, ¿verdad? Bien, entonces dejémoslo por lo momento hasta acá. Mañana continuamos con estos ejemplos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.